Tres hombres entraron a una cueva en las montañas de los Cárpatos en abril de 1998. 23 días después, salieron caminando hacia la luz del amanecer. Pero cuando abrieron la boca para hablar, las palabras que pronunciaron no pertenecían a ningún idioma conocido por la humanidad. Sus propias familias no pudieron reconocer sus voces. Los lingüistas que los estudiaron durante meses quedaron aterrorizados por lo que escucharon. Y lo más perturbador de todo es que los tres hombres hablaban exactamente el mismo idioma desconocido, con la misma entonación, como si una solamente controlara tres cuerpos diferentes. Esta es la historia de la expedición Baratik, el caso que la comunidad científica intentó enterrar durante más de 2 décadas y que ahora, gracias a archivos filtrados y testimonios revelados, podemos finalmente contar. Si alguna vez te has preguntado qué secretos esconden las profundidades de la Tierra, quédate hasta el final de este relato, porque lo que descubrirás desafiará todo lo que creías saber sobre la realidad. Y si te intriga este tipo de misterios que la ciencia no puede explicar, suscríbete a Ecos del Silencio, porque cuando encontremos más respuestas sobre este caso, las compartiremos aquí primero. La cueva de Baratic no era un lugar cualquiera. Ubicada en una región montañosa al norte de Rumania, cerca de la frontera con Ucrania, esta formación geológica había sido conocida por los lugareños durante siglos, pero siempre con una advertencia implícita: nadie debía adentrarse demasiado. Los pastores que llevaban sus rebaños por las laderas cercanas contaban historias transmitidas de generación en generación sobre extraños sonidos que emanaban de las entrañas de la montaña durante las noches de luna nueva. Algunos hablaban de cantos que no parecían humanos, otros de susurros en lenguas olvidadas que provocaban pesadillas a quienes los escuchaban. Pero para la ciencia moderna, estas advertencias no eran más que superstición rural, folclore de montaña sin fundamento racional. En la primavera de 1998, 3 espeleólogos experimentados decidieron que era momento de explorar sistemáticamente las profundidades de Baratic. El líder de la expedición era Andrei Munteanu, un hombre de 37 años, profesor de geología en la Universidad de Bucarest, conocido por su meticulosidad y su escepticismo hacia cualquier explicación no científica. Andrei había publicado varios estudios sobre formaciones kársticas y llevaba 15 años explorando cuevas en toda Europa del Este. Era un hombre de pocas palabras, metódico hasta la obsesión, que documentaba cada detalle de sus expediciones con precisión quirúrgica. Su barba oscura y sus ojos grises le daban un aspecto severo que intimidaba a sus estudiantes, pero quienes lo conocían bien sabían que bajo esa fachada había una curiosidad insaciable por los misterios geológicos. El segundo miembro del equipo era Cristian Popescu, 32 años, biólogo especializado en ecosistemas subterráneos. Cristian era todo lo contrario a Andrei, extrovertido, bromista, siempre con una sonrisa en el rostro, incluso en las situaciones más difíciles. Había pasado años estudiando formas de vida extremófilas en cuevas de todo el mundo, desde bacterias que sobrevivían en total oscuridad hasta especies de insectos que habían evolucionado sin ojos. Su entusiasmo por descubrir nuevas formas de vida era contagioso y solía decir que cada cueva era como visitar otro planeta sin salir de la Tierra. Cristian llevaba siempre consigo un cuaderno de campo con tapas de cuero gastado, donde dibujaba con asombroso detalle cada organismo que encontraba. El tercer explorador era Nicolae Vasile, 29 años, el más joven del grupo, ingeniero en sistemas de comunicación y experto en equipamiento técnico para exploraciones extremas.
Nicolae había diseñado personalmente varios de los dispositivos que llevarían a la cueva, incluyendo un sistema de radio de largo alcance y cámaras de video modificadas para funcionar en condiciones de alta humedad. Era delgado, de movimientos rápidos y precisos, con una habilidad casi sobrenatural para resolver problemas técnicos bajo presión. A diferencia de sus compañeros, Nicolae no tenía experiencia académica formal en espeleología, pero había participado en más de 50 expediciones como especialista técnico, y su equipo nunca había fallado. La preparación para la expedición Baratic comenzó 6 meses antes de la fecha de entrada. Andrei había estudiado todos los mapas históricos de la región y había entrevistado a ancianos de los pueblos cercanos, aunque la mayoría se mostraba reacia a hablar sobre la cueva. Una anciana llamada Elena, de 84 años, le había advertido con lágrimas en los ojos que su abuelo había entrado a esa cueva en 1923 con otros 2 hombres. Salieron 3 días después, contó ella, pero no eran los mismos. Hablaban palabras sin sentido y dibujaban símbolos extraños en las paredes de sus casas. Uno de ellos se había ahorcado 2 semanas después. Los otros 2 vivieron el resto de sus vidas en silencio, negándose a pronunciar una sola palabra más. Andrei anotó el testimonio con su habitual profesionalismo, pero internamente lo descartó como exageración folclórica, posiblemente basada en algún caso de envenenamiento por gases subterráneos, mal interpretado por una comunidad precientífica. El equipo estableció su campamento base a 2 kilómetros de la entrada de la cueva el 3 de abril de 1998. El clima era todavía frío, con nieve residual en las zonas de sombra y un viento cortante que bajaba de los picos más altos. Pasaron 4 días revisando obsesivamente cada pieza de equipo: cuerdas, arneses, detectores de gases, lámparas, baterías de repuesto, raciones de comida, agua, botiquines médicos, equipos de comunicación. Nicolae instaló 3 estaciones repetidoras de radio a intervalos de 500 metros desde la entrada de la cueva, diseñadas para mantener contacto con el campamento base, donde quedaría un equipo de apoyo de 2 personas. Christian recolectó muestras del musgo y líquenes alrededor de la entrada, fascinado por la coloración inusual de algunas especies que parecían tener un tono azulado que no había visto antes. La noche anterior al descenso, los 3 hombres se sentaron alrededor de una fogata. Andrei repasó por última vez el plan. Entrarían a las 7 de la mañana, explorarían el sistema de túneles conocido durante el primer día, establecerían un campamento subterráneo en la cámara principal, mapeada en los estudios preliminares, y luego dedicarían los siguientes días a explorar las extensiones no mapeadas que los escaneos sísmicos sugerían que existían más allá. El plan era permanecer bajo tierra entre 15 y 20 días, dependiendo de lo que encontraran. Nicolae verificó por enésima vez las baterías de las cámaras y los sistemas de iluminación. Christian, con su característica sonrisa, bromeó sobre que quizás encontrarían una nueva especie de salamandra ciega que llevaría su nombre. Pero había algo en su tono. Una ligerísima vacilación que no era típica de él, como si parte de su mente ya presintiera que algo en esta expedición sería diferente. La mañana del 7 de abril amaneció con una niebla densa que se aferraba a las laderas de la montaña como dedos espectrales. A las 6:30, los 3 hombres ya estaban completamente equipados frente a la boca de la cueva. La entrada de Baratic era una abertura irregular de aproximadamente 3 metros de alto por 2 de ancho, enmarcada por formaciones de piedra caliza que el tiempo y el agua habían esculpido en formas que algunos lugareños juraban que parecían rostros observando hacia afuera.
Andrei tomó la última lectura de presión atmosférica y temperatura exterior, mientras Christian hacía las últimas fotografías del exterior. Nicolae activó las cámaras y verificó que el equipo de apoyo en el campamento base recibiera correctamente la señal de video y audio. A las 7:04 de la mañana, los 3 hombres cruzaron el umbral y comenzaron el descenso. Las primeras grabaciones muestran exactamente lo que uno esperaría de una exploración profesional de cuevas. Conversaciones técnicas sobre formaciones geológicas, mediciones constantes de niveles de oxígeno y dióxido de carbono, comentarios sobre la humedad excesiva que hacía que las paredes brillaran bajo la luz de las lámparas. Durante las primeras 6 horas, todo procedió según el plan. El túnel principal descendía en un ángulo suave pero constante, con el techo que variaba entre 2 y 5 metros de altura. Las paredes mostraban las marcas características de la erosión por agua a lo largo de milenios, con estrías que formaban patrones ondulantes hipnóticos cuando la luz de las lámparas las iluminaba. Christian estaba en su elemento, deteniéndose cada pocos metros para examinar pequeñas formas de vida. Encontró varios tipos de artrópodos despigmentados, incluida una especie de 100 pies completamente blanco de casi 20 centímetros de largo que lo llenó de entusiasmo. Su voz en las grabaciones suena genuinamente emocionada mientras describe cada detalle del animal para la cámara. Andrei, por su parte, tomaba muestras de roca y hacía bocetos de las formaciones estratigráficas, notando en voz alta que algunas capas parecían significativamente más antiguas de lo que los estudios preliminares habían sugerido. Nicolae documentaba todo con sus cámaras, haciendo comentarios ocasionales sobre la estabilidad excepcional de la señal de radio a pesar de la profundidad. A las 3 de la tarde, después de descender aproximadamente 400 metros en vertical y avanzar casi 2 kilómetros en distancia horizontal, llegaron a lo que los mapas preliminares identificaban como la cámara principal. Era una cavidad impresionante de unos 50 metros de diámetro y 20 de altura, con docenas de estalactitas colgando del techo como lanzas de piedra congeladas en el tiempo. En el centro había una formación particularmente grande que los 3 hombres inmediatamente apodaron el Centinela, una estalagmita de casi 4 metros de altura que tenía una forma vagamente antropomórfica si se miraba desde cierto ángulo. Decidieron establecer su campamento base subterráneo en esta cámara, cerca de una de las paredes donde el suelo era relativamente plano y seco. Durante las siguientes 2 horas montaron las tiendas de campaña ultraligeras, organizaron el equipo y prepararon su primera comida caliente bajo tierra. Las grabaciones de esa tarde muestran a los 3 hombres de buen humor, bromeando sobre la acústica extraña de la cámara que hacía que sus voces sonaran ligeramente distorsionadas, como si hablaran dentro de una catedral. Christian cantó una canción folclórica rumana y se rió del eco múltiple que producía. Nicolae grabó el fenómeno para analizarlo después, comentando que las propiedades acústicas eran inusuales pero fascinantes. Andrei, siempre el pragmático, señaló que había al menos 6 túneles diferentes que salían de la cámara principal y que necesitarían varios días solo para hacer un reconocimiento preliminar de cada uno. Esa noche, mientras descansaban en sus sacos de dormir, ocurrió el primer evento que, en retrospectiva, debería haberles servido de advertencia. Eran aproximadamente las 11 de la noche cuando Nicolae despertó bruscamente y encendió su linterna. En la grabación de audio continua que mantenía activada, se le escucha susurrar con urgencia: «Andrei, Christian, ¿están despiertos?». Los otros 2 respondieron con voces adormiladas, preguntando qué pasaba.
Nicolae insistió en que había escuchado algo, una especie de murmullo o susurro que venía de uno de los túneles. Los tres permanecieron en silencio durante casi 5 minutos, con los micrófonos captando solo el goteo constante del agua en algún lugar de la cámara y su propia respiración. Finalmente, Andrei concluyó que probablemente había sido el sonido del agua fluyendo por algún conducto subterráneo, amplificado de manera extraña por la acústica de la cueva. Nicolae aceptó la explicación, pero en su voz había una nota de duda que no pasó desapercibida. El segundo día de exploración comenzó con el examen sistemático de los túneles que salían de la cámara principal. 3 de ellos resultaron ser relativamente cortos, terminando en pequeñas cámaras o estrechándose hasta volverse impracticables sin equipo de excavación. El cuarto túnel descendía abruptamente y requeriría cuerdas y equipo de rapel para explorarse con seguridad, así que decidieron dejarlo para más adelante. El quinto túnel era amplio y prometedor, con evidencias de un flujo de aire constante que sugería que conectaba con otras secciones grandes del sistema de cuevas. Pero fue el sexto túnel el que captó su atención de manera especial. Este túnel era diferente a los demás desde el momento en que lo enfocaron con sus lámparas. Mientras los otros túneles mostraban las formaciones geológicas caóticas típicas de la erosión natural, este parecía tener paredes extrañamente regulares, casi como si hubieran sido alisadas deliberadamente. Andrei se acercó a examinarlas con su lupa de geólogo y frunció el ceño. En la grabación se le escucha murmurar que las marcas en la roca no coincidían con ningún patrón de erosión que conociera. Parecían más bien marcas de herramientas, pero extremadamente antiguas, casi completamente erosionadas. Christian notó algo más: la completa ausencia de cualquier forma de vida en las paredes de este túnel específico. Ni musgo, ni líquenes, ni insectos, nada. En todas las otras secciones de la cueva habían encontrado al menos algún tipo de organismo, pero aquí las paredes estaban absolutamente estériles. Nicolae configuró una cámara en un trípode en la entrada del túnel para documentar su exploración. Los tres entraron en fila india, con Andrei al frente, Christian en medio y Nicolae cerrando la marcha. El túnel descendía en línea casi recta, con una pendiente de aproximadamente 20 grados. Después de avanzar unos 100 metros, Christian se detuvo bruscamente y llamó a los otros. Había encontrado algo en el suelo, marcas circulares grabadas en la piedra, formando un patrón de espirales concéntricas de aproximadamente medio metro de diámetro. Andrei fotografió las marcas desde múltiples ángulos, claramente desconcertado. No podía determinar si eran naturales o artificiales, pero si eran lo segundo, significaba que alguien había estado allí mucho antes de que existieran registros históricos de la región. Continuaron descendiendo. El aire se volvía progresivamente más frío y más denso, y Nicolae notó en su detector que el nivel de dióxido de carbono estaba aumentando ligeramente, aunque todavía dentro de rangos seguros. La sensación de que el túnel había sido modificado artificialmente se hacía más fuerte con cada metro. Las paredes mantenían esa regularidad inquietante, y ahora podían ver lo que parecían ser nichos poco profundos, tallados a intervalos regulares, como si hubieran servido para sostener antorchas o lámparas hace mucho tiempo. Christian tocó una de estas cavidades y retiró la mano rápidamente, diciendo que la piedra se sentía extrañamente cálida. Andrei verificó con un termómetro infrarrojo y confirmó que efectivamente esa sección de la pared estaba 2 grados más caliente que el área circundante, sin explicación aparente. Después de descender por este túnel durante casi 45 minutos, llegaron a algo que ninguno de ellos esperaba: una puerta. No era una formación natural que se pareciera a una puerta,
sino una estructura claramente artificial, una losa de piedra rectangular de aproximadamente 2 metros de alto por 1,5 de ancho, encajada perfectamente en el túnel. La superficie de la losa estaba cubierta de símbolos grabados, no pictogramas reconocibles ni ningún sistema de escritura conocido, sino patrones geométricos complejos que se entrelazaban formando diseños que dolían a la vista si se miraban demasiado tiempo. Nicolae enfocó su cámara en los símbolos, mientras Andrei los dibujaba meticulosamente en su cuaderno de campo. Christian examinó los bordes de la losa y descubrió que no estaba sellada ni bloqueada, simplemente descansaba en su lugar, pero su peso debía ser considerable. Los 3 hombres se miraron en silencio, el peso del descubrimiento presionando sobre ellos con casi tanta fuerza como la montaña sobre sus cabezas. Estaban a más de 600 metros bajo la superficie, en un túnel que parecía haber sido modificado por manos humanas hace posiblemente milenios, frente a una puerta decorada con símbolos que no pertenecían a ninguna cultura conocida. Andrei, siempre el científico, fue el primero en hablar. En la grabación, su voz suena medida, pero con un tono de emoción apenas contenida. Esto cambia todo lo que sabemos sobre la historia de esta región. Si esto fue hecho por humanos, estamos hablando de una civilización prehistórica que poseía capacidades de ingeniería que no deberíamos encontrar hasta la Edad del Bronce como mínimo. Christian, sin embargo, expresó la preocupación que todos sentían, pero nadie quería verbalizar. ¿Y si los ancianos del pueblo tenían razón? ¿Y si hay algo al otro lado de esta puerta que no debería ser encontrado? Nicolae, pragmático como siempre, respondió que habían venido hasta allí para explorar y documentar, y que retroceder ahora por supersticiones sería traicionar los principios del método científico. Además, señaló, probablemente solo encontrarían más túneles o quizás alguna cámara ceremonial antigua. Después de casi 20 minutos de debate, tomaron la decisión. Empujarían la losa y verían qué había detrás. Tomó los esfuerzos combinados de los 3 hombres lograr que la losa se moviera. En la grabación se les escucha gruñir por el esfuerzo mientras empujaban, el sonido de piedra raspando contra piedra, reverberando por el túnel como un gemido de la tierra misma. Lentamente, centímetro a centímetro, la losa giró sobre su base hasta abrirse lo suficiente para que pudieran pasar. Del otro lado, emergió una ráfaga de aire que Nicolae describió como diferente, con un olor que no pudo identificar, algo entre tierra húmeda y metal oxidado, pero con un toque dulzón que resultaba vagamente nauseabundo. Enfocaron sus lámparas a través de la abertura y lo que vieron los dejó sin aliento. Era una cámara, pero no como ninguna otra que hubieran visto antes. Era perfectamente esférica, con un diámetro de aproximadamente 15 metros, las paredes completamente lisas, excepto por los mismos símbolos geométricos que cubrían la puerta, pero aquí multiplicados exponencialmente, cubriendo cada centímetro de la superficie en patrones que parecían fluir y conectarse de maneras que desafiaban la perspectiva. En el centro exacto de la esfera había un pedestal cilíndrico de piedra oscura, y sobre él descansaba algo que brillaba con una luz tenue, pulsante, de un color entre azul y verde que no parecía natural. Entraron lentamente a la cámara, y fue entonces cuando Nicolae notó algo perturbador. Sus sistemas de comunicación habían dejado de funcionar. No había interferencia ni estática, simplemente silencio absoluto en todas las frecuencias. La señal de radio, que había sido perfectamente estable hasta ese momento, se había cortado en el instante en que cruzaron el umbral de la puerta. Intentó reactivar los sistemas, verificó las baterías, ajustó las antenas, pero nada funcionaba.
Más extraño aún, las cámaras seguían grabando en sus memorias internas, pero no podían transmitir la señal. Estaban efectivamente aislados del mundo exterior. Andrei intentó mantener la calma, insistiendo en que debía ser algún tipo de mineral en las paredes que bloqueaba las ondas de radio, un fenómeno raro, pero no imposible. Sugirió que exploraran rápidamente la cámara, tomaran muestras del objeto en el pedestal y regresaran de inmediato para restablecer comunicación con el equipo de apoyo. Christian estaba menos convencido. Había sacado su cuaderno y estaba intentando dibujar los símbolos de las paredes, pero cada vez que completaba un patrón, no podía recordar cómo había empezado. Los símbolos parecían cambiar cuando no los mirabas directamente, o quizás era algún efecto de la luz pulsante del objeto en el centro. Se acercaron al pedestal. El objeto era una piedra de forma irregular, del tamaño aproximado de un puño humano, con una superficie que parecía moverse como líquido, aunque era claramente sólida al tacto. La luz que emanaba pulsaba con un ritmo casi orgánico, como un corazón latiendo. Nicolae extendió la mano para tocarla, pero Andrei lo detuvo bruscamente. No sabemos qué es. Podría ser radiactiva, tóxica, cualquier cosa. Decidieron primero tomar mediciones con sus instrumentos. El contador Geiger no mostraba radiación. El termómetro indicaba que la piedra estaba exactamente a la misma temperatura que el aire circundante. Todos los demás instrumentos no registraban nada inusual, excepto que la piedra estaba allí, brillando sin fuente de energía aparente. Fue Christian quien finalmente la tocó. Más tarde, en sus testimonios fragmentados, intentaría explicar que no fue una decisión consciente, que su mano simplemente se movió por sí sola. En el momento en que sus dedos hicieron contacto con la superficie de la piedra, tres cosas sucedieron simultáneamente. Todas las lámparas se apagaron, sumergiéndolos en oscuridad total, excepto por la luz pulsante de la piedra, que ahora brillaba con mucha más intensidad. La temperatura de la cámara cayó precipitadamente, y un sonido comenzó a emanar de las paredes, un zumbido profundo que sentían más en sus huesos que en sus oídos. Las grabaciones de video de lo que sucedió a continuación son fragmentadas y difíciles de interpretar. En la oscuridad casi total, las cámaras con visión nocturna activada capturaron imágenes borrosas y distorsionadas. Se ve a Christian agarrando la piedra con ambas manos, su cuerpo rígido como si estuviera recibiendo una descarga eléctrica. Andrei y Nicolae intentan separarlo del pedestal, pero cuando tocan a Christian, ellos también quedan paralizados. Las imágenes muestran los tres cuerpos unidos en una especie de cadena, temblando violentamente. El sonido en las grabaciones se distorsiona en un rugido de estática, pero debajo de la estática hay algo más. Algo que suena como voces susurrando en idiomas desconocidos, superpuestas unas sobre otras, hasta formar un coro incomprensible. Esto duró, según los registros de tiempo de las cámaras, exactamente 11 minutos y 37 segundos. Luego, tan abruptamente como comenzó, terminó. Las lámparas volvieron a encenderse. Los tres hombres cayeron al suelo, respirando con dificultad. En las grabaciones se les ve lentamente incorporándose, desorientados, tocándose las caras y los cuerpos como si verificaran que seguían intactos. Nicolae fue el primero en hablar, pero las palabras que salieron de su boca no eran rumanas, ni inglesas, ni ningún idioma que las cámaras hubieran registrado antes en horas de grabación. Andrei respondió, también en esa lengua extraña. Christian se unió a la conversación. Los tres hablaban con fluidez perfecta, como si hubieran hablado ese idioma toda su vida. Durante los siguientes minutos, hay confusión evidente en las grabaciones.
Se les ve gesticulando, señalando sus bocas, claramente perturbados, pero aún comunicándose entre ellos en ese idioma desconocido. En un momento Andrei toma su cuaderno y comienza a escribir, pero los símbolos que traza no son letras del alfabeto latino, sino algo completamente diferente. Los mismos patrones geométricos que cubrían las paredes de la cámara. Los otros dos se acercan a leer lo que ha escrito y asienten en comprensión. Sea lo que sea que pasó, los tres ahora compartían no solo un idioma, sino también un sistema de escritura que ninguno de ellos conocía una hora antes. La decisión de salir de la cueva no fue inmediata. Las grabaciones muestran que pasaron casi 2 horas más en la cámara esférica, aparentemente discutiendo qué hacer. Sin comunicación con el exterior, sin manera de explicar lo que les había sucedido, incluso si pudieran hablar su idioma nativo, que ahora parecía habérseles olvidado completamente, finalmente optaron por el único curso de acción lógico: regresar a la superficie. Tomaron muestras de la piedra brillante, fotografiaron exhaustivamente la cámara desde todos los ángulos posibles, y luego, con movimientos lentos y cautelosos, comenzaron el largo ascenso de regreso. El viaje de retorno a través de los túneles tomó mucho más tiempo del esperado. No porque estuvieran perdidos, las marcas que habían dejado en su descenso seguían ahí, sino porque se detenían constantemente, como si estuvieran discutiendo algo importante. En varios puntos de las grabaciones se les ve señalando las paredes, tocando las formaciones de roca, como si vieran algo que no habían notado en el camino de bajada. Cuando llegaron a la cámara principal, donde habían establecido su campamento, se detuvieron completamente. Se sentaron en círculo y durante más de 1 hora simplemente hablaron en ese idioma extraño, sus voces con una cadencia y entonación que los lingüistas que más tarde analizarían las grabaciones describirían como inquietantemente similar a cantos ceremoniales de culturas antiguas, pero sin correspondencia directa con ninguna conocida. El ascenso final hacia la superficie comenzó al amanecer del 13º día bajo tierra, mucho antes de lo que habían planeado originalmente. El equipo de apoyo en el campamento base había estado intentando establecer contacto por radio, sin éxito, desde que la señal se cortó días atrás, y había crecido la preocupación de que algo grave hubiera ocurrido. Cuando finalmente vieron luces moviéndose en las profundidades del túnel principal, sintieron un alivio enorme. Pero ese alivio se transformó rápidamente en alarma cuando los 3 exploradores emergieron a la luz del día. María Constantinescu, bióloga de campo que formaba parte del equipo de apoyo, fue la primera en intentar hablar con ellos. En su testimonio posterior, describió la escena como profundamente perturbadora y antinatural. Los 3 hombres salieron caminando con pasos perfectamente sincronizados, como soldados marchando en formación. Sus ropas estaban sucias, pero no más de lo esperado después de días bajo tierra. Físicamente parecían estar bien, sin lesiones visibles, ni signos de desnutrición o deshidratación. Pero cuando María les habló en rumano, preguntándoles si estaban bien, los 3 giraron sus cabezas al unísono para mirarla, y lo que salió de sus bocas la heló hasta los huesos. Hablaron simultáneamente, las 3 voces pronunciando exactamente las mismas sílabas al mismo tiempo, en un idioma que María nunca había escuchado. No era como cuando alguien intenta comunicarse en un idioma extranjero conocido, donde puedes al menos identificar la familia lingüística o reconocer alguna estructura gramatical. Esto era completamente ajeno, con sonidos que la garganta humana normalmente no produciría, consonantes chasqueadas y vocales que parecían tener múltiples tonos superpuestos.
Y lo más aterrador era la perfecta sincronización, como si una sola mente hablara a través de 3 cuerpos diferentes. El equipo de apoyo intentó de todas las formas posibles comunicarse con ellos. Probaron rumano, inglés, alemán, incluso húngaro que Andrei conocía básicamente. Nada. Los 3 exploradores respondían siempre en ese idioma imposible. Mostraban comprensión de lo que se les preguntaba. Sus expresiones faciales y lenguaje corporal indicaban que entendían la situación y que estaban frustrados por la barrera de comunicación, pero no podían o no querían hablar en ningún idioma conocido. Constantin Dumitrescu, médico del equipo de apoyo, les hizo un examen físico básico. Sus signos vitales eran normales. Respondían apropiadamente a los estímulos, no mostraban signos neurológicos obvios de trauma cerebral. Pero cuando Constantin intentó que repitieran palabras simples en rumano, señalando objetos comunes como árbol o cielo, ellos respondían con palabras en su idioma extraño, aparentemente dando su propia traducción de esos conceptos. La decisión de llevarlos inmediatamente a Bucarest se tomó en cuestión de horas. Empacaron el campamento apresuradamente y comenzaron el descenso de la montaña hacia donde habían dejado los vehículos. Durante todo el viaje de 4 horas, los 3 exploradores permanecieron en silencio, sentados juntos en la parte trasera de la camioneta, ocasionalmente intercambiando palabras en voz baja en su lengua misteriosa. María notó que escribían constantemente en los cuadernos que les habían proporcionado, llenando páginas y páginas con los mismos símbolos geométricos que aparecían en las grabaciones de la cámara subterránea. En Bucarest fueron llevados directamente al hospital universitario, donde un equipo multidisciplinario de médicos, neurólogos, psiquiatras y lingüistas había sido convocado de emergencia. El doctor Adrian Ionescu, neurólogo jefe del hospital, dirigió los primeros exámenes. Las resonancias magnéticas y tomografías computarizadas no mostraron ninguna anomalía estructural en los cerebros de los 3 hombres. No había tumores, ni lesiones, ni evidencia de accidente cerebrovascular o trauma. Electrofisiológicamente, sus cerebros funcionaban perfectamente normales. Los análisis de sangre descartaron intoxicación por metales pesados, gases tóxicos o cualquier sustancia psicoactiva conocida. Según todos los indicadores médicos disponibles, eran 3 hombres perfectamente sanos, que simplemente habían olvidado su idioma nativo y adquirido uno completamente nuevo durante su tiempo bajo tierra. La profesora Elena Gheorghiu, lingüista especializada en lenguas antiguas de la Universidad de Bucarest, fue traída para analizar el idioma que hablaban los exploradores. Pasó días enteros grabando conversaciones entre los 3 hombres, pidiéndoles que describieran objetos, que contaran historias, que explicaran conceptos. Gradualmente comenzó a identificar patrones. El idioma tenía una estructura gramatical consistente, con lo que parecían ser conjugaciones verbales y declinaciones de casos. Tenía un vocabulario extenso y la capacidad de expresar ideas complejas y abstractas. No era un galimatías sin sentido ni el producto de mentes dañadas. Era un idioma completo, funcional y sofisticado, pero no se parecía a nada en el registro lingüístico humano conocido. La profesora Gheorghiu consultó con colegas de toda Europa, enviando grabaciones a expertos en familias lingüísticas indoeuropeas, urálicas, altaicas, sino-tibetanas, afroasiáticas. Nadie pudo identificar ni un solo cognado, ni una sola estructura sintáctica que mostrara parentesco con alguna lengua conocida, viva o extinta. Un experto en lenguas aisladas de la Universidad de Cambridge
Señaló que incluso idiomas como el vasco o el burushaski, que no tienen parientes lingüísticos conocidos, al menos muestran algunas características universales del lenguaje humano. Este idioma tenía fonemas que requerían articulaciones que normalmente no se encuentran en ninguna lengua terrestre, como si las cuerdas vocales de los tres hombres hubieran sido reprogramadas para producir sonidos ligeramente fuera del rango normal humano. Mientras tanto, los equipos técnicos analizaban exhaustivamente las grabaciones y el equipo que los exploradores habían traído de la cueva. Las imágenes de la cámara esférica fueron examinadas por arqueólogos, historiadores del arte antiguo y expertos en simbolismo. Los símbolos en las paredes generaron especial fascinación y horror a partes iguales. El profesor Mihai Cristea, arqueólogo especializado en culturas prehistóricas del sudeste de Europa, declaró en una conferencia cerrada que los símbolos compartían similitudes superficiales con arte neolítico de la cultura Cucuteni-Tripilia, que había florecido en la región hace más de 5.000 años, pero eran infinitamente más complejos y sofisticados. Más perturbador aún, cuando los símbolos se escaneaban y se intentaban reproducir digitalmente, los programas de computadora experimentaban comportamientos anómalos, crasheos inexplicables y corrupción de datos. Las muestras de la piedra brillante que habían traído fueron analizadas por el Instituto de Física Atómica de Magurele. Los resultados fueron desconcertantes. La composición mineral no coincidía exactamente con nada en la tabla periódica estándar. Contenía elementos conocidos, principalmente silicatos con trazas de elementos de tierras raras, pero en proporciones y estructuras cristalinas que no deberían ser estables según la física de materiales conocida. Y seguía emitiendo esa luz tenue y pulsante, sin ninguna fuente de energía identificable, aparentemente violando principios básicos de termodinámica. Un físico propuso que quizás era algún tipo de material de origen meteórico, pero los análisis isotópicos no mostraban las firmes características de materiales extraterrestres. A medida que pasaban las semanas, el caso comenzó a filtrarse a la prensa. Inicialmente, el gobierno rumano intentó mantenerlo en secreto, clasificando todos los documentos relacionados con la expedición Baratik. Pero demasiadas personas estaban involucradas, desde el personal médico hasta los investigadores académicos. Los rumores se transformaron en artículos de periódicos sensacionalistas que hablaban de exploradores poseídos y lenguajes demoníacos. La comunidad científica internacional se dividió entre aquellos que veían el caso como un fascinante misterio que merecía estudio serio y aquellos que lo descartaban como un elaborado engaño o un caso de psicosis compartida inducida por algún factor ambiental en la cueva. Los tres exploradores, mientras tanto, permanecían en observación médica, frustrados por su incapacidad de comunicarse efectivamente con el mundo exterior. Se les proporcionaron tablas de traducción visual, sistemas de señas, tableros de escritura. Gradualmente desarrollaron un método rudimentario de comunicación usando dibujos y señalando imágenes. A través de este tedioso proceso, intentaron explicar lo que había sucedido en la cámara subterránea. Los dibujos que hacían mostraban la piedra brillante, los símbolos en las paredes y algo más, algo que los investigadores inicialmente interpretaron como figuras humanas, pero que, visto más de cerca, parecían ser entidades de forma vagamente humanoide, pero con proporciones incorrectas, demasiadas extremidades, geometría imposible. El doctor Sorin Popa, psiquiatra del equipo de investigación, propuso una teoría controvertida. Sugirió que quizás los tres hombres habían experimentado algún tipo de estado alterado de conciencia inducido por factores ambientales en la cueva, posiblemente gases naturales con propiedades psicoactivas aún no identificadas,
combinado con la sugestión psicológica de los símbolos en las paredes y el aislamiento sensorial. En este estado, sus cerebros habrían reseteado los centros del lenguaje y reconstruido un nuevo sistema lingüístico a partir de patrones visuales que percibieron en las paredes. Era una explicación que sonaba racional en la superficie, pero fallaba en explicar aspectos clave. ¿Cómo tres cerebros independientes habrían reconstruido exactamente el mismo idioma complejo? ¿Cómo podían producir fonemas que requerían control muscular que normalmente no desarrollan los hablantes de lenguas europeas? ¿Y qué explicaba la piedra que desafiaba el análisis físico convencional? 6 meses después de la expedición, el gobierno rumano tomó una decisión que muchos consideraron prematura y poco ética. Dio por terminada la investigación oficial. Los 3 exploradores fueron dados de alta médica con la conclusión de que habían sufrido trauma psicológico inducido por ambiente subterráneo con manifestación lingüística atípica. Un diagnóstico tan vago que no significaba realmente nada. Se les ofreció terapia continua y apoyo, pero se les prohibió explícitamente hablar públicamente sobre los detalles de lo que encontraron en la cueva. Todos los materiales de la expedición fueron clasificados, las grabaciones fueron confiscadas y la entrada a la cueva de Baratik fue oficialmente sellada con explosivos, supuestamente por razones de seguridad geológica. Pero las historias no terminan simplemente porque los gobiernos decreten que deben terminar. Andrei Munteanu, el líder de la expedición, desapareció 3 meses después de su alta médica. Su apartamento fue encontrado vacío, con las paredes completamente cubiertas de símbolos dibujados con lo que parecía ser sangre, los mismos símbolos de la cueva. Cristian Popescu fue encontrado 2 semanas después en las montañas, caminando descalzo hacia la ubicación de la cueva sellada, todavía hablando ese idioma imposible. Fue internado en una institución psiquiátrica donde, según reportes no oficiales, continúa dibujando símbolos compulsivamente y susurrando en ese lenguaje extraño. Nicolae Basile fue el único que aparentemente intentó reintegrarse a una vida normal, aunque familiares cercanos reportaron que nunca volvió a ser el mismo, que a veces despertaba en medio de la noche hablando en ese idioma mientras dormía, que dibujaba los símbolos inconscientemente en los márgenes de periódicos y libros. En 2003, 5 años después de la expedición, un grupo de exploradores urbanos ilegalmente accedió a lo que quedaba de la entrada sellada de la cueva Baratic. Lograron penetrar unos 200 metros antes de que el túnel se volviera impracticable por el colapso. Reportaron haber encontrado marcas recientes en las paredes, símbolos grabados que coincidían con los de las fotografías filtradas de la expedición de 1998. Más inquietante, reportaron haber escuchado voces susurrando en la distancia, aunque sus detectores de movimiento no mostraron ninguna presencia humana más allá de su grupo. Las autoridades los arrestaron al salir y confiscaron todo su equipo de grabación. Uno de los exploradores, que logró esconder una tarjeta de memoria, más tarde publicó online fotos borrosas de los símbolos antes de que también desapareciera misteriosamente. Los archivos que ahora están siendo filtrados gradualmente por hackers y periodistas de investigación revelan que hubo al menos 3 intentos más de explorar la cueva Baratic entre 1998 y 2010, todos ellos encubiertos y todos clasificados al máximo nivel. En uno de estos intentos, en 2006, un equipo de militares con equipo especializado logró llegar a la cámara esférica. El informe, parcialmente redactado, indica que la piedra brillante ya no estaba en el pedestal. En su lugar, encontraron lo que describieron como patrones de luz autoorganizados que respondían a presencia humana. 2 de los 5 militares que entraron a la cámara comenzaron a hablar en el mismo idioma desconocido.
fueron evacuados inmediatamente y el acceso fue sellado nuevamente, esta vez con hormigón reforzado además de explosivos. Los lingüistas que han logrado acceder a fragmentos de las grabaciones originales a través de filtraciones han identificado algo más que resulta profundamente perturbador. El idioma que hablan los exploradores no es estático. En grabaciones separadas por semanas, el idioma ha evolucionado, ha cambiado, como si estuviera vivo y adaptándose. Nuevas palabras aparecen, las estructuras gramaticales se vuelven más complejas. Y lo más inquietante de todo, hay indicios de que no es solo un idioma para comunicación, sino un idioma con propósito, como si cada frase pronunciada fuera parte de un ritual más grande, de una invocación continua hacia algo o alguien. La pregunta que persiste, la que mantiene despiertos por las noches a aquellos que conocen los detalles completos del caso, es esta. ¿Qué encontraron realmente esos tres hombres en las profundidades de la cueva Baratik? Era algo que había estado esperando allí durante milenios, algo dejado por una civilización que existió mucho antes de la historia registrada. ¿O era algo que nunca debió ser encontrado, un conocimiento que la humanidad no está preparada para comprender? Los símbolos, el idioma, la piedra que desafía las leyes de la física, todo apunta a una verdad que nuestros marcos de referencia científicos y filosóficos actuales no pueden acomodar fácilmente. Y hay algo más, algo que solo se menciona en los informes más clasificados, en las notas al margen de los investigadores más valientes o más locos. Los tres exploradores, incluso cuando intentan comunicarse a través de dibujos y gestos, insisten en un punto con una consistencia inquebrantable. No fueron ellos quienes encontraron la cámara. Fue la cámara la que los encontró a ellos. Los símbolos en las paredes no eran decoración o escritura, eran un mapa, o quizás más precisamente, eran coordenadas. Y la piedra brillante no era un artefacto dejado por casualidad, era un faro, transmitiendo una señal a través del tiempo y el espacio, esperando que alguien la activara. ¿Transmitiendo hacia dónde? ¿Hacia quién? Esas son las preguntas que nadie quiere hacer en voz alta, porque las posibles respuestas son demasiado perturbadoras. Algunos de los físicos que analizaron las propiedades de la piedra han sugerido, en conversaciones privadas que niegan públicamente, que los patrones de luz que emitía no eran aleatorios. Eran información, datos codificados, en un formato que nuestras computadoras apenas pueden empezar a decodificar. Y cuando se intenta traducir esa información a términos que podemos comprender, lo que emerge son coordenadas, pero no coordenadas terrestres. Son puntos en el espacio profundo, direcciones hacia estrellas que no tienen nombre en nuestros catálogos astronómicos. Hoy, más de 2 décadas después de la expedición Baratik, la cueva permanece sellada oficialmente y olvidada públicamente. Pero los que saben, los que han visto los archivos completos, los que han escuchado las grabaciones en su totalidad, no pueden olvidar, porque entienden que lo que sucedió en 1998 no fue un incidente aislado, fue un despertar. Y cada año, más personas reportan haber visto los símbolos en sueños. Más lingüistas encuentran fragmentos de ese idioma imposible apareciendo espontáneamente en sus investigaciones de lenguas muertas. Más físicos detectan anomalías en sus experimentos que coinciden con las propiedades de la piedra brillante. ¿Fue casualidad que 3 hombres entraran a esa cueva específica en ese momento específico? ¿O fueron guiados allí, llamados por algo que había estado esperando pacientemente bajo la montaña durante miles de años, esperando el momento exacto en que la humanidad tuviera justo la cantidad correcta de tecnología y conocimiento para ser útil, pero no suficiente para entender realmente lo que estaba encontrando? Los exploradores que bajaron a la cueva
No trajeron solo un idioma nuevo, trajeron un mensaje, aunque ni ellos mismos pueden comprender completamente su significado. Y ese mensaje, según aquellos valientes o imprudentes suficientes para intentar interpretarlo, es simple y aterrador. Ellos están viniendo y nosotros los invitamos. ¿Tú qué opinas? ¿Fueron Andrei, Cristian y Nicolae víctimas de algún fenómeno natural mal entendido? ¿O realmente hicieron contacto con algo que existe más allá de nuestra comprensión actual de la realidad? ¿El idioma que hablan es invención de sus mentes traumatizadas o es realmente una lengua de origen no humano que ahora vive en sus cerebros como un parásito lingüístico? Y la pregunta más importante de todas, si la piedra era realmente un faro, ¿qué sucede cuando ese faro es activado? ¿Quién o qué recibió la señal desde las profundidades de la montaña rumana hace más de 20 años? Si este caso te ha dejado con más preguntas que respuestas, no estás solo. En Ecos del Silencio seguimos investigando, buscando nuevos archivos filtrados, hablando con personas que tienen fragmentos de la verdad. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia. Déjanos en los comentarios tu teoría sobre lo que realmente sucedió en la cueva Baratik. Y si conoces algún caso similar, alguna historia de personas que entraron a lugares antiguos y salieron cambiadas fundamentalmente, cuéntanoslo. Porque esta historia, como todas las que compartimos en este canal, no ha terminado. Está simplemente esperando el siguiente capítulo. Suscríbete para estar aquí cuando ese capítulo se revele, porque cuando lo haga, lo sabrás primero aquí, en Ecos del Silencio, donde los misterios nunca duermen y la verdad siempre encuentra la manera de emerger desde la oscuridad, sin importar cuántos años hayan intentado mantenerla enterrada.